Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es José Ángel Veiga y esto es Viviendo en el Ser Cuántico. Hoy hablaremos sobre el diafragma, músculo sumamente importante situado en la cara anterior a nivel visceral o a nivel del abdomen, pero con diferentes orígenes. Uno es en la parte lumbar, L2, L3, L4, incluso en algunos casos, parte posterior del esternón y sexta, séptima y octava costilla. Ahí es donde se ancla el diafragma y son los puntos donde tiene conexión con diferentes partes del cuerpo. Diferencia las dos cavidades, la torácica de la abdominal, y es un músculo con una gran carga a nivel funcional con respecto a lo que es el proceso de respiración. Deciros que está inervado por el nervio frénico, a nivel vertebral es C3, y su función está íntimamente relacionada con procesos de parasimpaticotonía, es decir, a través del sistema neurovegetativo, y enfocándonos a una respiración diafragmática, lo que obtendremos será un estado de vagotonía, un estado de parasimpaticotonía, un estado de quietud. Es una manera de conectar con nuestro cuerpo e igualmente nos proporciona el entrar en un estado de calma. Deciros también que el diafragma como tal tiene forma de paracaídas, de cúpula, y que cuando nosotros realizamos las inspiraciones a través del propio diafragma, lo que hacemos es bajar dicha cúpula hacia lo que es la parte más distal o más visceral. Es una gran bomba, dado que facilita toda la movilidad intestinal y ayuda a generar una motilidad adaptada o añadida a lo que es la propia del intestino, y es una manera de sintonizar todos los movimientos peristálticos y de favorecer la movilidad o la motilidad a nivel intestinal. Sin más, te invito a que pasemos a la parte práctica, muy interesante hoy y esencial para seguir avanzando en nuestro proyecto. Vamos a ello. Bienvenidos a esta práctica en relación al diafragma. Adoptamos la postura de inicio. Disfruta o aprovecha este momento que le brindamos para recargar pilas, conectar con nosotros mismos y darle un poquitín de paz y quietud, tanto a nivel cerebral como a nivel neurovegetativo. Inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Muy bien. Doblamos rodillas, doblamos un poquito caderas, planta de los pies apoyada sobre la esterilla. Adoptamos una postura cómoda. Bien. Vamos a enfocarnos en lo que es el vientre y quiero que a través de vuestra respiración sintáis cómo vuestro diafragma comienza a trabajar y ello nos lleva a tener una fina pero perceptible sensación de que nuestro estómago, intestino, vísceras empiezan a hincharse. Nos podemos poner las manos encima y simplemente con estímulo tenemos que ver cómo se mueven nuestras manos sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Hacia el techo, hacia el cielo, hacia arriba.
vamos viendo cómo poco a poco el propio músculo va solicitando más carga o más volumen, o cómo puedes sentir que cada vez coge más fuerza, más potencia a la hora de intervenir en el trabajo. Muy bien. Como veis, mi parte torácica no se mueve. Mi parte abdominal es la que se mueve. Ahora voy a cambiar, voy a hacer una respiración torácica. Una más. Muy bien, volvemos a la diafragmática. Perfecto. ¿Por qué os he propuesto el flexionar las rodillas? Porque igualmente lo podemos hacer con las rodillas estiradas, pero se va a generar una pequeña tensión en el abdomen, propia de toda la musculatura de la pelvis, del psoas, cuadrado lumbar, todo, y nos va a resultar mucho más difícil el apreciar cómo nuestro diafragma comienza a trabajar. Y es por esa la razón por la que os he propuesto partir como punto de mayor anclaje o de mayor percepción a lo que son los movimientos del diafragma. Dicho esto, vais a adquirir un libro o cualquier cosa que podáis tener en casa a mano. Y simplemente lo vais a poner a la altura del ombligo. Colocáis una postura cómoda y debéis de sentir cómo vuestro libro asciende durante la inspiración, se eleva, y cómo durante la inspiración o exhalación se hunde hacia la parte lumbar. Cojamos aire, soltamos, cojamos aire, soltamos. Una vez que lo tengáis integrado el movimiento, podréis focalizar vuestra atención, vuestra intención en la respiración, en ver cómo cogéis aire y cómo lo exhalamos. Para ello es importante que integremos la respiración como parte vital o parte esencial de nuestro día a día. ¿Por qué razón?
Por una sencilla razón. Es necesario que se integre la conexión con el diafragma, porque va a ser una bomba de oxígeno, va a ser un regalo el que nos podamos brindar cuando nosotros decidamos y deseamos una conexión más íntima o más objetiva con nosotros mismos. Es decir, a través de esta respiración diafragmática sentiremos que nos calmamos, que estamos tranquilos, y por esa razón es por la que no hace falta estar tumbado, sino que mismamente en una parada de autobús, en un metro, en la oficina, puedes simplemente cambiar el chip y ser consciente de tu respiración. En el momento que seas consciente de tu respiración, en un porcentaje 80, 70, 80% de ocasiones, observarás que estás respirando con el tórax. En el momento de exigencia, coge aire con la parte más alta, con la del tórax, con los pulmones, y se prepara para la lucha, para la huida, es un mecanismo de defensa. Y por el contrario, cuando uno respira con el diafragma, está solicitando más un reequilibrio, un balance a nivel del sistema neurovegetativo, entre una simpaticotonía, que sería el estrés que llevamos día a día, todos los días, y una vagotonía o una parasimpaticotonía, que sería el estado de reposo, de reequilibración, de reparación, de quietud, de calma. Entonces, es esencial ser conscientes e integrar el movimiento de respiración diafragmático como parte de nuestro día a día, pero no es necesario estar tumbados para realizar movimientos diafragmáticos. ¿Qué es lo importante? Indudablemente es trabajar el diafragma, que se realiza de la mejor manera de cúbito supino, como hemos visto anteriormente, para integrarlo y ser conscientes de cómo debemos de respirar con el diafragma. Igualmente se puede hacer sentado, lo único que va a generar más dificultad en un comienzo, pero es hinchar, exhalar. Hinchamos, soltamos. No se trata de hacer una herniación o sacar el vientre como tal, porque perfectamente podemos estar trabajando con los transversos que nos están sosteniendo la víscera, lo veremos más adelante, a través de los hipopresivos, y al mismo tiempo podemos estar enfocándonos en una respiración. Yo ahora estoy sosteniendo mi parte más baja, mi faja abdominal, pero elijo que quiero respirar con la parte baja del abdomen. La parte alta no se mueve y es este el movimiento. Si decidiese respirar con la parte alta, sería esto. Una más. Volvemos a la parte baja, abdomen, diafragmático. Se aconseja una postura cómoda, eso sí, y espalda en la medida de lo posible recta. Podéis hacerlo con los pies sentados en una silla. Las posturas son indiferentes. Boca abajo os va a costar más, pero indudablemente se puede mandar estímulos y se puede trabajar. Y de cúbito lateral, que sería la posición fetal, es idónea. También porque estás relajado y no te cuesta. Pero donde más vais a percibir el movimiento es de cúbito supino, boca arriba. Comentaros también que los bebés, los recién nacidos, tienen una respiración diafragmática. Es luego más adelante cuando empiezan a introducir más una respiración más torácica. Y bueno, es un músculo esencial que tiene relación con la parte anterior de vísceras, con lo que sería hígado, vesícula, estómago, bazo, páncreas. Toda esta zona está recubierta por
por esta cúpula de contención, y al mismo tiempo es una zona muy emocional relacionada con tercer chakra, que estaríamos hablando de todo lo que es el yo, la voluntad, el empuje, el cómo afrontar, parte egoica, indudablemente. Y bueno, y deciros que toda la parte de emoción del plexo solar o del tercer chakra pues viene aquí. Entonces lo típico que mucha gente vivencia es tensión en las zonas viscerales o en la zona visceral, debido a que es ahí donde se ubica una parte muy emocional o muy importante a nivel emocional. Estamos hablando del segundo cerebro, volvemos otra vez a hablar de la interconexión intestino-cerebro, siendo predominante la del intestino, y por eso es tan esencial el que bajemos todo a nuestra parte más visceral y seamos conscientes de todo lo que abarca el intestino, a nivel de microbiota, a nivel de alimentación, a nivel de suplementación, a nivel de neurotransmisores que genera, y de toda la parte emocional que manda fibras aferentes al cerebro para que el propio cerebro gestione y evalúe la situación en la que nos encontramos, y a raíz de ahí o a partir de ahí se empiecen a generar neurotransmisores para focalizarlo en una actividad u en otra. Muy bien, continuamos. Quería compartir simplemente esto con vosotros. Postura de cúbito supino, piernas apoyadas, pies apoyados, caderas flexionadas. Notamos nuestra parte lumbar en contacto con la esterilla. Venga, llevamos el aire a nuestro diafragma. Muy bien. Venga. Cuatro más. Respiramos. Última. Soltamos. Muy bien. Os propongo ahora llevar los brazos simplemente hacia atrás. Y aquí nos encontramos con diferentes aspectos. Primero, hemos pasado esta postura en la que estamos con un contacto de toda la columna dorsal, lumbar, parte del sacro, cintura escapular. Podemos sentir las escápulas, perfecto. Elevamos brazos, perpendicular. Venga, nos enfocamos ahí en las escápulas y vamos a meter las escápulas hacia adentro, como si quisiéramos juntarlas. Vamos a hacer este ejercicio de intentar juntar las escápulas. Eso es, ahora aguacáis un poquito la espalda para darles cabida y que se aplanen y se pongan más en contacto con la esterilla. Una vez que estamos ahí, simplemente vamos a sentir la movilidad que arranca desde nuestros hombros. Una vez que empezamos a bajar los brazos, y notaremos que hay un momento en el que ahí, por ejemplo, para mí, noto el borde superior de la escápula está en contacto. Eso es, muy bien. Mantenemos ahí, está en contacto con la esterilla. Perfecto, notamos tensión muscular en toda esta zona. Perfecto, sostenemos. Venga, dejamos caer. Eso es, el que pueda lo deja caer por completo, el que no lo sostiene. Yo me quedo aquí, quiero trabajar más toda esta zona muscular. Y voy a hacer una retroversión de pelvis, es decir, voy a intentar ganar más contacto a nivel lumbar a través de la contracción de mi estómago o de mis abdominales, y
de la propia retroversión de la pelvis, es decir, de ahí exageradamente paso ahí. Esto generará que toda la cadena lateral está más en tensión y me permite sentir cómo todo mi dorsal y toda mi cara externa o lateral de mi cuerpo, en mi cuerpo izquierdo está en tensión. Tiro un poquitín hacia arriba. Vale. Me quedo con los bracitos a lo largo del cuerpo. Sigo con la retroversión de pelvis y me enfoco en mi respiración. Cojo aire diafragmático. Movimiento diafragmático. Venga, eso es. Cojo aire. Muy bien. Perfecto. Bajo los bracitos a lo largo del cuerpo. Muy bien. Estiro piernas. Venga. E igual. Ahora ya que tenemos más activado el diafragma, sentimos cómo lo podemos hacer. Trabajar desde la postura de cúbito supino, boca arriba. Eso es. Uno más. Perfecto. Muy bien. Nos ponemos de lado. Tiramos y nos incorporamos. Muy bien, pues con esto concluimos. Espero que te haya aportado algún conocimiento sobre el diafragma y una manera de trabajarlo. Y te animo a que lleves a cabo esta integración en tu día a día, que sigas con las propuestas anteriormente vistas. Quizás en algún momento pienses que es todo como muy disperso, muy diferente, pero al final es una manera de tocar todos los ámbitos que nos van a proporcionar o nos van a permitir luego hacer una sesión más general, más global, pero para ello debemos integrar los movimientos propios de toma de conciencia con nosotros mismos y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Te deseo un buen día, te mando un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.